Este lunes 8 de julio de 2024, una vez más, Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de Latinus con las prevaricaciones y esos afanes socarrones y cobardes, porque en el fondo es eso, una enorme cobardía, a la justificación, según él, que tiene para haber hecho lo que hizo en relación con Latinus al difundir los supuestos sueldos de algunos colaboradores de la empresa y con ello decir, porque así lo comentó López Obrador, que él no se anda en abstracto, que él en concreto sí informa, en este caso sobre las percepciones de algunos colaboradores y que, como si eso fuera en sí mismo un delito, con eso está demostrando que este medio de comunicación contrata a personas conservadoras, vale decir, que se oponen a el cambio que él orienta desde su criatura presidencial hasta este tipo de sermones desde el púlpito presidencial. Pero hay que decir con toda justeza y precisión que Andrés Manuel López Obrador viola la ley y que aunque diga que él sí aterriza en sus acusaciones, no hay en modo alguno ningún tipo de infracción de la ley de parte de Latinus y tampoco hay justificación alguna para que él acometa este tipo de actos diciendo que pues a él le han dicho, así lo comentó, narcopresidente. Vamos aclarando paradas. Primero, los medios de comunicación, entre ellos Latinos, lo que informamos a partir de el proceso electoral que está por concluir y que arrojó el triunfo de Claudia Sheinbaum, es que en efecto, tanto en las calles como en las redes sociales, en el espectro opositor, se le decía a Andrés Manuel López Obrador, narcopresidente. Muchos de los que me están viendo en estos momentos asistieron a las reuniones multitudinarias que provocó la coalición opositora, en particular la última que tuvo verificativo en el Zócalo de la Ciudad de México. Incluso, si hemos de ser como somos precisos, en las dos últimas manifestaciones en el Zócalo de la Ciudad de México. La gente, no los oradores, en el primer caso Lorenzo Córdoba, o en el segundo caso, ustedes lo recuerdan, Xóchitl Gálvez, la candidata opositora. En ninguno de esos dos casos los oradores hicieron alusión al narcopresidente. Fue la gente que empezó a gritar, con un grito muy espontáneo, con una conclusión que ese movimiento social, esa gente enardecida por la complicidad del gobierno de la República con los grupos criminales, que son los que explican más de 191,000 homicidios registrados en un dato oficial, tiene un valor informativo fundamental para que Latinus, para que etcétera y cualquier otro medio de comunicación registraran ese hecho, ese clamor, esa acusación o esa convicción, como ustedes le digan. Es obligación de los medios de comunicación consignar esos hechos. Eso no quiere decir ni que Latinus, ni que etcétera, ni que yo como periodista o cualquier otro, al momento de referirnos a esos hechos estemos haciendo eco o contradiciendo, porque ese no es nuestro papel, tales expresiones sociales. El papel que sí es consignarlas y punto. En segundo lugar, hay que decir que el presidente de la República sí viola la ley, porque los sujetos obligados de la ley de transparencia son las dependencias
públicas, gubernamentales y autónomas con su propia legislación del gobierno, vale decir, las que tienen que ver con decisiones y o políticas públicas que afectan directamente a el gobierno y, desde luego, sus gobernados. Es decir, Presidencia de la República, Semarnat, Turismo, la Secretaría de Gobernación, son sujetos obligados de la transparencia. Esto es, usted o yo como ciudadanos podemos requerir información respecto de políticas públicas, como he dicho, de sus gastos, de los resultados de las mismas, del absolutamente todo, porque eso es lo que regula la ley. Y al respecto, Andrés Manuel López Obrador encabeza el gobierno más opaco de la historia. Por ejemplo, Segalmex, que según números oficiales representa un boquete, un robo al erario de más de 15,000 millones de pesos. Hay medios de comunicación que hemos registrado que la cifra es mucho mayor, que pasa incluso los 17,000 millones de pesos, pero quedémonos con las cifras del gobierno. 15,000 millones de pesos, un boquete, insisto, del erario que no habíamos tenido en la época moderna en toda la historia de nuestro país, cuyas investigaciones, escuchen ustedes, el gobierno de la República se reservó para no informarle a usted o a los medios de comunicación, que con todo derecho podemos requerir esa información respecto de los responsables y las investigaciones que para tal efecto se ha hecho. Lo que sabemos es que el principal titular de Segalmex es Ignacio Valle y se mantiene, desde luego, al amparo de la impunidad. No son, para continuar aclarando con el presidente, que estoy completamente seguro lo sabe, pero se hace tonto porque es más grillo que gobernante, que las empresas privadas no son sujetas de la ley de transparencia. Televisa no tiene por qué informar sobre los sueldos de sus colaboradores. No tiene por qué hacerlo Banco Azteca. No tiene por qué hacerlo Grupo Carso. No tiene por qué hacerlo ningún tipo de empresa, vamos, esta por muy chiquita que sea, etcétera. No es un sujeto obligado de la ley de transparencia. No es Latinus un sujeto obligado de la ley de transparencia, aunque sus ingresos sean públicos, presidente. Si esto fuera así, entonces dijéramos, por poner un ejemplo, La Jornada ha recibido, el periódico que dirige su comadre, presidente, 1,000 millones de pesos por concepto de publicidad, esto es, recursos públicos. Si esto fuera así, el enfoque que usted le daría, pues entonces tendría que informar los sueldos del Fisgón, los sueldos del Monero Hernández, los sueldos de todos aquellos que trabajan en La Jornada para, con las matracas en las manos, aplaudirle a usted, presidente. Sí son sujetos de la transparencia los medios públicos, como para que nosotros supiéramos cuánto es lo que gana Sabina Berman, por ponerle un ejemplo, por aplaudirle a usted. Pero la propia Sabina Berman, igual que usted, confunden a propósito, mañosos y tramposos, la obligación de la transparencia que todos tenemos con lo que mandata la ley respecto de la transparencia. Así, entonces, usted sí infringe la ley y viola la protección de datos personales al difundir los supuestos ingresos de los periodistas o algunos de ellos que colaboran con Latinus. Por eso, además de que usted miente, no es parejo y encima de todo transgrede la ley y difama. Porque el hecho de que una empresa, pongamos La Jornada, tenga medios de ingreso
públicos no es en sí mismo un delito. En todo caso, que usted la favorezca, que sea su comadre, que haya conflicto de interés porque sea la que le rente la casa a uno de sus hijos. Me estoy refiriendo a José Ramón López Beltrán, por ponerle un ejemplo. El caso es que, claro está, usted tiene presente que ha transgredido la ley y no le importa. Por eso es que mandó a Pablo Gómez a decir lo que ha dicho, mintiendo también porque es, además de todo y fundamentalmente, usted, presidente, un persecutor de periodistas. Y nosotros los periodistas somos profesionales que vamos a ejercer la libertad de expresión, le guste o no le guste a usted. Porque en el caso nuestro, esto es etcétera, y yo soy Marco Levario Turcot, sin dejarnos intimidar por nada.